Muy bien, en esta clase vamos a ver este tópico que es la modelación de funciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con un ejemplo, ¿sí? Es el que está por ahí, ¿ya? Entonces nos dicen que se dispone de una cartulina cuadrada de largo 90 y se quiere hacer una caja sin tapa recordando cuadrados iguales en las esquinas y doblando sus lados. Escriba una expresión para el volumen de la caja obtenida en función del tamaño del lado del cuadrado recortado. Escriba también una expresión para la superficie. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cartulina, ¿ya? De 90 por lado, ¿sí? Quiero hacer una caja sin tapa, recortando cuadrados iguales en las esquinas, ¿ya? Y doblando después justamente por aquí, ¿ya? Se dobla por acá, se dobla por allá, se dobla por acá, se dobla por acá. Entonces, si ustedes doblan, van a obtener aquella caja sin tapa. Ya, entonces, escribo una expresión para el volumen de la caja obtenida. ¿Ya? Bueno, es un hecho de que nosotros no sabemos cuánto va a ser justamente el lado del cuadrado, por lo tanto nosotros tendríamos que colocarle X, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a cortar, ¿sí? En cada extremo sería la longitud X, ¿ya? Entonces me están preguntando una expresión para el volumen, ¿sí? Por lo tanto necesito conocer las tres dimensiones. Ya, bueno, aquí podemos observar que esto también vale X. Por lo tanto, ya uno podría darse cuenta de que la altura tiene que ser X, ¿sí? Porque al doblar, justamente va a quedar de longitud X. Ya, y bueno, los otros lados, eh, entonces el ancho y el largo son iguales en este caso porque la figura es un cuadrado. Ya, pero fíjense que de aquí a acá hay 90 menos 2x, ¿sí? ¿Ya? Porque al 90 que tengo de largo le quité dos veces x. ¿Listo? Ni un problema. Ya. Análogamente, como esto es un cuadrado, aquí también tendría lo mismo. Por lo tanto, ahora puedo definir el volumen en variable x. ¿Sí? El volumen en variable x, que sería la multiplicación del largo y el ancho, que en este caso sería 90 menos 2x al cuadrado por x. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la longitud que yo considere en la esquina, esta sería la expresión del volumen, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, si se quiere reescribir, lo reescribe. Ya, para la superficie y depende de x, ¿ya? Entonces, la superficie entonces sería el área perdón, cinco caras que se forman, ¿sí? ¿Ya? Hay una cara que ya se sabe cuánto mide de área, que sería 90 menos 2x al cuadrado, que sería justamente el área de esto, ¿sí? Ya, y bueno, por el otro lado, tenemos que considerar el área de esta parte, por ejemplo, de esa parte, de esa parte y de esa parte, que en este caso particular coinciden todas, ¿sí? Ya, ¿y cuáles son las medidas? Son cuatro veces, ¿sí? ¿No es cierto? Cuatro veces el área de cada una. Y el área de cada una entonces sería 90 menos 2x multiplicado por x, ¿ya? Entonces fíjense que ahí tenemos una expresión para la superficie que depende de la letra x.
¿ya? Y justamente la X es lo que yo estoy quitando a la esquina, ¿sí? Hay algunas restricciones de por medio, fíjense, de que, de que el X tiene que ser positivo. Porque si fuera cero, entonces no podríamos hacer una caja. Ya, ¿y cuál será otra restricción? Otra restricción que podemos observar es que 90 menos 2x tiene que ser positivo también, ¿sí? Porque si fuera negativo no tendría sentido. Ya, calculando, fíjense que aquí me quedaría 90 mayor que 2x, 45. Por lo tanto, el x se tiene que mover en este intervalo, ¿sí? Para que todo tenga sentido. Ese vendría siendo el dominio de la función en este caso, de la función volumen, ¿sí? Y también de la función superficie, ¿sí? Por esto, ¿ya? Y por esto, que el x tiene que ser positivo, ¿ya? Por lo tanto, en ambos casos tenemos que el x tiene que estar en ese intervalo, ¿sí? ¿Ya? Más adelante, en otro curso, van a haber problemas de optimización. Entonces uno va a modelar la situación y después va a aplicar conocimientos de derivadas, por ejemplo, y va a encontrar cuál sería la superficie máxima o mínima dependiendo de la situación. ¿Ya? Primer ejercicio, ¿ya? Primer ejemplo. Ya, bueno, aquí está el desarrollo. Segundo ejemplo. Hay que cercar un terreno rectangular, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como es rectangular, en un principio podrían ser distintos aquellos dos, ¿sí? Que está junto a la carretera. Si si la cerca del lado del camino cuesta 8.000 y el resto de la cerca cuesta 4.000, ¿cuál es la máxima área del terreno que es posible cercar si se dispone de 1.440.000 pesos? Ya, entonces este problema lo podemos resolver. Aparte de definir cuál es la función que modela la situación, nosotros vamos a poder responder esta pregunta, ¿sí? En el ejercicio anterior es solamente escribirla, ¿sí? Ya, entonces, podría ser de que el camino está por acá. A ver, supongamos de que el camino está por aquí, ¿ya? Por lo tanto, esta cerca, la de acá, es la que vale 8.000. 8.000 por metro cuadrado, ¿ya? Y las otras valen 4.000. Sí, las otras valen 4.000. Ya, esta de acá vale 4.000, 4.000 y 4.000. Ya, entonces, lo primero, lo que debemos plantear nosotros es justamente el área máxima, ¿sí? El área máxima, ¿ya? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Fíjense que ahí valen 8.000 y 4.000 ya. Entonces, lo que es un hecho es que el área, ¿sí? A ver, pregunta, ¿podríamos considerar también la altura aquí o no? Porque uno podría pensar mejor de esta forma, a ver si no funciona. De que X es el área, ¿sí? X es el área de esta parte, por ejemplo, ¿ya? Entonces tengo que hacerlo dos veces porque se repite por acá, ¿no es cierto? Y uní por acá. Ya, por lo tanto, 2x, ¿sí? Que sería lo que está acá y lo que está allá, ¿sí?
¿sí? Que sería el área total de esas cercas, la tengo que multiplicar por 4000, ¿ya? Y eso sumarle lo que está por aquí, que sería el i, pero multiplicado también por 4000, porque esos también valen 4000, y la que está por el frente, que vale 8000, ¿ya? ¿Ya? Ya, listo. Entonces, fíjense que aquí nos están preguntando acerca de esta área. Ojo, área. Esta área es la que estamos utilizando. Esta es la que nos piden, por si acaso, el área del terreno. Ya, no el área que representa el X, que sería una pared, y la otra que también representa X, que también es una pared, ¿ya? Entonces, fíjense que yo puedo ocupar 2X y multiplicarlos por 4000, 2X y multiplicarlo por 4000, el Y lo puedo multiplicar por 4000 por lo que está por aquí, y el otro por allá. ¿Y cuánto dinero tengo? Tengo esto. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la ecuación que asocia las dos variables involucradas, ¿sí? El largo y el ancho, ¿ya? Por lo tanto, el área, ¿sí? Sería simplemente multiplicar la X por la Y, ¿no es cierto? El área del terreno, ¿ya? Pero eso depende de dos variables y yo necesito trabajar solamente con una. Ya, en este caso, como no nos dicen nada, uno podría ocupar la letra X o la letra Y, ¿ya? Entonces hay ciertas ocasiones donde nos dicen que tenemos que despejar cierta variable, ¿ya? Entonces, voy a mover esto un poco más abajo, ¿ya? A ver, esta expresión que anoté por acá, si nosotros sumamos, la podemos dejar un poquito más simple. Ya, entonces sería 8000 X, y ahí tengo 4000 y 8000 serían 12000 y igual a este valor. Podría multiplicar por 1 partido en 1000 para cancelar, bueno, este 0SS, SS y S, S, S y S. Y bueno, podría simplificar otra vez, por ejemplo, por 4, ¿sí? Multiplicar por 1 partido en 4. Ya, entonces, ¿qué me queda? Me queda un 2X, un 3Y y 4. A ver, serían... ¿Cuánto me quedan? Me quedan 30, 30, 36, ¿o no? Sí, porque 4 dividido en 120 son 30 y me faltan 24 que serían 6. Ya, por lo tanto, aquí, de esta expresión, que es equivalente a la anterior, podría despejar alguna letra, la que yo estime conveniente. Eso es cuestión personal nomás. Ya, entonces voy a despejar la letra I. Ya, entonces I me queda igual a 36 menos 2X y todo esto dividido en 3. ¿Ya? Lo voy a dejar escrito así, ¿no? Por lo tanto, ahora vuelvo a el área. ¿Ya? Entonces, el área entonces sería X por Y, y ya tengo despejado el Y, entonces sería X multiplicado por, eh, bueno, esto lo podría escribir como 12 menos 2 tercios X, ¿sí? Ya, y ahí depende de X. Particularmente, A de X se escribe como 12 menos 2 tercios X, ¿sí? Ya, y ahí depende de X. Particularmente, A de X se escribe como 12 menos 2 tercios X, ¿sí? Ya, y ahí depende de X. Particularmente, A de X se escribe como 12 menos 2 tercios X, ¿sí? Ya, y ahí depende de X.
12x menos 2 tercios x cuadrado, que eso es una cuadrática, ¿sí? Una cuadrática, ¿sí? Entonces, ahí tenemos definida la función, ¿sí? Ahora bien, hay que responder la pregunta. ¿Cuál es la máxima área del terreno? ¿Ya? Entonces, como esto es una parábola y además es cóncava hacia abajo, entonces debería existir un punto máximo, ¿sí? ¿Y cómo determinamos ese punto máximo? Encontrando las coordenadas del vértice, ¿sí? Pensando entonces de que esto es una parábola, entonces encontramos las coordenadas del vértice, ¿sí? O dónde está el eje de simetría y después evaluamos, nada más que eso. Ya, entonces, las coordenadas del vértice son, en este caso, bueno, se recuerdan que es menos b partido en 2a, y acá es menos discriminante partido en 4a. Ya. Me están preguntando, recuerden, de que en este caso, el x, que representa, digamos, el ancho, si yo lo evalúo, la función me da un área, ¿sí? Me están preguntando cuál es el área máxima, por lo tanto, yo debería conocer la segunda coordenada del vértice. Y eso me da el valor exacto de cuánto debería ser el, el máximo, ¿sí? Ya, pero también uno puede encontrar la primera coordenada para encontrar el valor de x y después encontrar el máximo, ¿sí? Aquí entonces hay dos posibilidades. Ya identifiquemos en esa función quién es el a, quién es el b, quién es el c. El a es lo que acompaña al x cuadrado, entonces en este caso sería menos 2 tercios. El b sería el 12, ¿no es cierto? Lo que acompaña al x y el c no aparece, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero encontrar la primera coordenada, esto sería, primera coordenada, coordenada del x sería 12 menos 12 dividido en 2 por menos 2 tercios, ¿ya? Sacando la cuenta me va a quedar positivo el número. A ver, aquí podría quedar un 6 dividido en 2 tercios. Ese 6 podría multiplicar el otro de allá, sería un 18 medios, y esto sería un 9. Por lo tanto, cuando x vale 9 metros, tenemos que, ahí hemos encontrado justamente el área, el área máxima, ¿sí? Ya. ¿Y cuál sería el área máxima? Simplemente evaluar en el 9, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería a evaluado en 9? Sería 12 por 9 menos 2 tercios por 9 al cuadrado, que serían 81. Entonces, cuestión de sacar el cálculo nomás, ¿no es cierto? Nos quedaría entonces 12 por 9 menos 2 tercios por 81. Me salió 54, ¿sí? Ya, ok. 54. Por lo tanto, esa es la respuesta de la pregunta. ¿Sí? ¿Ya? Segundo ejemplo.
Ya, fíjense que acá está desarrollado de forma distinta porque las variables están escritas de otra forma, ¿ya? Ya, estamos ok. Ya. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya. A ver, hay que hacer un dibujito. A ver. Dice, los puntos A y B están situados uno frente al otro en lados opuestos de un río. Ya, entonces supongamos que por aquí está el A y supongamos que por aquí está el B y por aquí hay un río. Ya, río, río, río. Ya, y esta distancia es 300. Ya, a ver, voy a ahorrar eso. Acá es 300. Ya, el punto D está a 600 metros de B. Ya, por lo tanto, aquí está, a 600. Ya. Una compañía de teléfonos desea tender un cable desde A hasta D. Si el costo por metro del cable es 25% más caro bajo el agua que por tierra, escriba la función de costo. ¿Sí? Ya. Entonces, ya, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo acá? Entonces, nosotros queremos llegar desde el punto A hasta el punto D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este sería un camino posible, pues, ¿no es cierto? Tomar el frente, pasar por el agua y después por tierra, ¿sí? Esa sería una posibilidad de las infinitas posibilidades que existen. Otra posibilidad sería, por ejemplo, irse en diagonal aquí un poco y aterrizar en un punto y después seguir por tierra, ¿sí? Inclusive podrían irse en forma diagonal del punto A hasta el punto D. Ya existen todas esas posibilidades. Infinitas, ¿sí? Ya, entonces, podríamos decir de que esto sea X, por ejemplo, toda esa distancia. Ya, entonces el X podría ser cero, sí, un hecho. Y ahí cae justo y el camino rojo. O el X podría ser 600 y va en forma diagonal desde A hasta D, ¿sí? Entonces ahí da para movimiento del X, ¿sí? Y las posibilidades que uno podría tener. Ya, entonces hay que definir una función costo, ¿sí? Que depende de la letra X que yo estoy utilizando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya. Según el enunciado nos dice que el costo por metro bajo el agua vale 25% más que el de tierra, ¿ya? Ya, pues entonces nosotros, ¿cuánto vamos a recorrer? Esa es la pregunta, ¿sí? Ya, entonces, antes de escribir la fórmula, vamos a sacar algunas cuentas. Ya, entonces, voy a borrar aquí algunas cosas, solamente me voy a dejar con lo más importante de todo, que sería el camino en forma general, que sería este camino de acá. Ya, entonces, el camino que a mí me interesa es este. El camino que va desde A hasta un punto, qué sé yo, un punto C, y después de C hasta D, ¿sí? Donde esta longitud
le coloqué X nomás. A esta longitud le coloqué X. ¿Ya? Entonces, nosotros primero debemos calcular cuánto voy a recorrer por agua, que sería esto de acá. Todo el camino desde A hasta C. ¿Sí? Del camino desde A hasta C, tengo que sacar la cuenta de cuánto voy a utilizar por agua. ¿Ya? Y fíjense que hay un triángulo rectángulo, por lo tanto, tendría que esto vale X, esto vale 300, y bueno, sin problema uno puede calcular cuánto vale eso de ahí, que sería 300 al cuadrado menos X al cuadrado. No, más. Ahí está. Voy a escribir un poquito más grande. X cuadrado más 300 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, Pitágoras simplemente nada más que eso. Ya, por lo tanto, esa es la longitud que voy a recorrer por el agua. Y lo que voy a recorrer por tierra va a ser desde C hasta D. Ya, pues, entonces si vale completo 600, entonces D hasta C es 600 menos X. ¿Sí? Entonces esto de aquí sería 600 menos X. Ya, con esa información, ya, suponiendo, por ejemplo, suponiendo que A es el valor, no vamos a ocupar las letras A, vamos a ocupar que alfa es el valor de, del metro por tierra, ¿sí? Entonces vamos a tener que 1,25 alfa porque vale un 25% más, ¿no es cierto? Es, eh, es el valor por metro en agua, ¿sí? ¿Ya? Ese valor nos están dando, fíjense que nos están dando simplemente una información que asocia el metro por cable en el agua y por tierra, ¿sí? Ya. Entonces, la función costo sería lo que voy a recorrer desde A hasta C, que es recorrerlo por agua, que sería esto de acá, multiplicado por el valor que vale por agua, que es 1,25 alfa. ¿Sí? Alfa es un valor, es un número real, así que no es variable. Más lo que voy a recorrer por tierra, que va a ser 600 menos X factor de alfa. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí tendría la función costo para este caso. ¿Ya? Ya, bueno, como habíamos esperado. Ya vamos a hacer un último, que sería el de ahí. ¿Ya? Ya, entonces, cuarto ejercicio, cuarto ejemplo. Tenemos un ventanal que tiene forma de rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Ya, entonces tengo un rectángulo y tengo un equilátero por aquí. ¿Sí? Ya. Ok, encuentre las dimensiones del rectángulo para el cual el área del ventanal máxima
Si el perímetro es 12. Ya, entonces las dimensiones del rectángulo, para el cual el área del ventanal máxima, el perímetro es 12. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que nombrar de alguna manera los datos. Ya, supongamos que esto vale y, esto vale y, ¿no es cierto? Esto vale x. Como es equilátero, ¿no es cierto? Necesariamente todo esto vale x. ¿Sí? Ya, entonces me están diciendo de que el perímetro es 12. Por lo tanto, el perímetro de esta figura sería cuántas x y cuántas y. Yo veo entonces 3x más 2y tiene que ser igual al 12. ¿Ya? 3x, ¿no es cierto? Que sería esta x y esta x. Y las y que les tengo por acá. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora necesito saber cuál es el área de esa figura. El área, entonces, sería el área del rectángulo, ¿sí? Más el área del triángulo equilátero. Ya, entonces, vamos a sacar simplemente, si alguien se sabe cuál es la fórmula de un triángulo equilátero, lo escribe tal cual, pero podría ser de que no recuerden, entonces es simplemente hacer lo siguiente. Ya, entonces, si tengo el triángulo equilátero por aquí, esto vale x medio, entonces con Pitágoras podría sacar cuánto vale la altura, ¿sí? Entonces esto sería x cuadrado igual a x medio al cuadrado igual a h al cuadrado. Yo necesito saber cuánto vale h, ¿no es cierto? Ya saco la cuenta. Entonces esto es raíz de 3 medios x igual a h. ¿Sí? Eso es lo que mide la altura, ¿ya? Ya, y entonces, como quiero el área, entonces sería la altura por x, ¿no es cierto? Dividido en 2. Ya, entonces, el área del triángulo equilátero sería raíz de 3 por x cuadrado dividido en 4. ¿Sí? Ya, entonces eso sería. Ya, entonces tengo la función, pero tiene dos variables, yo necesito solamente uno. Entonces utilizo este hecho, ¿sí? Para despejar la y. Ojo, que hay que despejar la y porque si despejo la x me va a quedar quizá una expresión más complicada, qué sé yo. Pero ahí es cuestión personal. Si yo despejo el y, me quedaría y igual a 12 menos 3x dividido en 2. ¿Sí? Por lo tanto, el área que depende de x es igual a x factor de 6 menos 3 medios x más ese numerito al cuadrado. ¿Ya? Listo. Y esto de acá es una ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Es una parábola. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que me quedaría entonces, si yo reescribo, me quedaría raíz de 3 cuartos menos 3 medios x al cuadrado más 6x. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, ¿quién es más grande? ¿Raíz de 3 cuartos? ¿Raíz de 3 dividido en 4? ¿Ya? Entonces ese numerito que aparece acá es negativo. ¿Sí? Es negativo, por lo tanto es cóncavo hacia arriba, entonces lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, de que ahí había un máximo.
Ya, y bueno, ¿cómo encuentro ese máximo? Bueno, hay que ensuciarse las manos nomás con numeritos, con esos numeritos. Em, a ver, las dimensiones, hay que encontrar las dimensiones. Ya, entonces hay que encontrar la letra X. Y si encuentro la letra X, puedo encontrar la letra Y. Ya, entonces vamos a buscar el vértice. ¿Ya? Entonces, el vértice, ¿sí? La primera coordenada sería menos b, sería menos 6, dividido en 2 veces todo ese número feo. Ya, bueno. Me queda menos 3 por arriba en un principio. Podría sacar la cuenta de lo que queda abajo, que sería 4 raíz de 3. Amplifico por 2, entonces me queda un menos 6, menos 12. Ya. A ver, aproximadamente cuánto vale eso. 12 dividido en raíz de 3 menos 6. Ya, esto aproximadamente es 2,81. ¿Sí? ¿Ya? ¿Mm? Ya, entonces, bueno, si usamos decimales, aproximadamente ese sería el número. Y ahora reemplazo en esta ecuación para encontrar el i. Perdón, mejor acá, ahí, justamente ahí. Ya, entonces i tiene que ser 12 menos 3 por ese número que ya está aproximado, entonces vamos a tener un error por aquí. Ya, pero no va a ser tanto el error. Ya, entonces 12 menos 3 por 2,81 dividido en 2. Ya, por lo tanto el i tiene que valer este valor. Ya, entonces las dimensiones que hacen que este ventanal tenga área máxima, ¿sí? El rectángulo debe medir 2,81 aproximadamente y 1,785 por el otro lado. ¿Ya? ¿Ok?